próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. En nuestra localidad hay personajes, programas y proyectos que son dignos de mostrarle al mundo. Andes lo hace bien pretende precisamente eso, visibilizar esas acciones, esas historias y todo eso positivo que viene sucediendo en este municipio de Andes que llevamos en el corazón. Bueno, para dar inicio a este programa tengo un invitado muy conocido por todos los andinos. Se trata del profe Gustavo Zapata, historiador de nuestro municipio, a quien tengo especial afecto y me encanta poder iniciar este espacio, este microprograma de 15 minutos con el Gustavo que todos conocemos y ese Gustavo que nos cuenta historias, que nos hace reflexionar acerca de lo que somos también como andinos. Gustavo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y participar de Hacerlo Bien en Andes. Santiago, muchas gracias y muchas gracias a UPAN Televisión, que nos da la posibilidad de mostrar este proceso interesante de recuperación de nuestro archivo histórico. Bueno, hablamos precisamente de recuperación del archivo histórico de nuestro municipio, pero me gustaría, profe, antes hacer una contextualización. ¿Cómo se formó o de cierta manera cómo se creó este archivo que hoy nosotros podemos estar viendo en imágenes? Comienzo por decirle, Santiago, que aquí hay documentación de 1855, o sea que tenemos aquí condensados 170 años de historia municipal, por medio de la cual se puede dar claridad a una cantidad de procesos históricos y culturales del municipio, y con una lectura atenta y una buena revisión se puede reconstruir la vida cotidiana de Andes, historia de la mujer, historia de la infancia, historia del transporte y muchos otros temas más, porque aquí hay suficiente material para hacer ese tipo de trabajo. Esta es una navecita del tiempo. Nave del tiempo que nos lleva precisamente a 150 años atrás, por decirlo de alguna manera. Pero hablemos de esas historias que ustedes se han encontrado acá, que es precisamente reconocernos como andinos y saber cómo era ese Andes hace 100 años atrás, 70, 80, hace 20 años también. Santiago, hay dos sumarios que para mí tienen una importancia capital. El primero es un sumario de policía que se le abre a una mujer de Andes en Rosalía Calle. A esta mujer la acusan de ejercicio ilegal de la prostitución y se le lleva un juicio que me parece que es un auto de fe, casi que una cosa medieval inquisitorial. Entonces este sumario para mí devela la situación complicada de la mujer en el siglo XIX y más estas mujeres que son estigmatizadas por una sociedad pues, tan conservadora, tan machista y tan patriarcal. Otro sumario muy interesante, porque tiene un valor histórico incuestionable, es el sumario que se le sigue al presbítero Eleazar Marulanda, porque en 1877 se niega a bautizar a un niño cuyo padrino es liberal. Total, entonces ese mero sumario devela asuntos de orden político. Y religioso, por supuesto. Total, también. y estamos contextualizados en una época particularmente difícil de la historia antioqueña, que es la época del radicalismo liberal, que va entre 1877 y 1880. Dificultades de todo orden, político, religioso, administrativo y en todos los órdenes. Entonces, en el siglo XIX yo recupero esos dos documentos, obviamente que hay muchos más. Para escribir la historia de la mujer, que Andes la están necesitando, sí. Hay una documentación bastante nutrida y no hay desperdicio. Cada documentico cuenta por sí solo una historia. Profe, le cuento que yo realicé mis estudios en la Universidad de Antioquia, inicié estudiando archivística, hice 4 semestres de archivística y nos trajeron en un primer acercamiento a este archivo histórico del municipio y estaba en otras condiciones. Total. Completamente diferente, los documentos estaban muy deteriorados, pues, porque es importante entonces reconstruir o de cierta manera organizar mejor, es la palabra, esta historia que tenemos nosotros acá en el municipio de Andes. Fundamentalmente para facilitarle el trabajo investigativo a investigadores de archivística, de historia y de otros campos. Es muy bueno que el archivo esté organizado. Y el archivo pasó por muchas vicisitudes. Un archivo que estuvo a punto de perderse totalmente, que el profesor Gonzalo Agudelo recuperó con estudiantes de los colegios
en lo que se llama pues trabajo social, me parece que se llama. ¿Cómo se llama este trabajo social? Los alfabetizadores, que llamábamos pues de manera general. Y entonces se logró recuperar una cantidad importante de documentación que estuvo guardada en una escuela de la antigua escuela, en un salón de la antigua escuela Santander, que fue traído acá en el año 97, cuando se inauguró el archivo, que estuvo dirigido por Rodolfo Guerra, que fue el primer archivístico, y que ha tenido también estudiantes de archivística que también han organizado muy bien los archivos. Bueno, hablemos. Usted ahorita antes de cámara me decía que acá estuvo un archivista realizando como sus prácticas para organizar toda esta documentación. ¿Quién fue la persona y qué logró? Porque de cierta manera es un mundo de documentos para organizar. Hombre, la archivista Tatiana Montoya organizó toda esta documentación de la segunda planta. Sí. Y es un trabajo muy técnico, muy interesante, y a ella le debemos en un altísimo porcentaje el archivo que hoy tenemos y la organización del archivo que hoy tenemos. Y ahora el historiador Andrés y yo como que andamos complementando ese interesante trabajo de Tatiana y haciendo pues oficio de recuperar toda esta documentación que, como decíamos ahorita, cuenta historias. Y yo soy un perseguidor de historias. Bueno, entonces hablemos de esas historias. Otra historia que de pronto haya llamado la atención o que usted diga, merece ser contada, divulgada por su particularidad o por ser un tanto llamativa en cuanto a que sucedió en nuestro municipio años atrás. A mí me apasiona particularmente la historia del transporte. Sí. Es decir, ¿qué ocurrió en Andes después de que se construye la conexión vial Andes-Bolombolo-Medellín? Nos llegó en cierta manera la modernidad. Llegaron una cantidad de carros, vehículos automotores, el teléfono, 2 periódicos, una imprenta. Los camiones de escalera nos llegaron en esa década. Sí. Esa década fue también una década riquísima en ideas. 2 periódicos, uno conservador y otro liberal, que manejaban el mundo de las ideas y del periodismo. Fuego conservador y Yunque liberal. Entonces yo amo particularmente esa historia del transporte, y obviamente pues que las chivas escaleras son nuestro patrimonio, y entonces hemos rastreado asuntos muy interesantes para ampliar una historia del transporte municipal. Bueno, vamos redondeando, profe, esta entrevista, donde le contamos al mundo, a los andinos que nos ven a través de la señal de AUPAN Televisión y a través de las plataformas digitales. La SMP de Andes se vincula a este tipo de estrategia comunicacional de difundir eso positivo, eso bueno que viene sucediendo en nuestra localidad. Profe, para finalizar, ¿qué se viene entonces con este proyecto de recuperación del archivo municipal? El trabajo técnico que hace Andrés Vergara Molina, que es de catalogación, recuperación de materiales, organización, de pronto él más técnicamente podría explicarlo. Claro, así. Pero se está haciendo de una manera pormenorizada y una cosa importantísima, porque cada documento va a estar en una base de datos, que es el trabajo que está haciendo Andrés. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación, un verdadero privilegio compartir con usted. Definitivamente en Andes lo hacemos bien. Así es, Santiago. Muchísimas gracias a usted y a AUPAN Televisión. Y continuamos con Andes lo hace bien. En este segundo bloque nos acompaña el historiador Andrés Molina, a quien doy la bienvenida y agradezco por acompañarme en este espacio. Andrés, bienvenido a Andes lo hace bien. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias también a AUPAN por abrir de nuevo sus cámaras y sus micrófonos. Bueno, Andrés, en esta oportunidad queremos hablar acerca de ese estado de nuestro archivo histórico. ¿Cómo encuentra usted esos documentos que hoy hacen parte del archivo histórico de nuestro municipio? Bueno, en un estado un poco regular. Hay unos que están muy bien conservados. Por ejemplo, estas cajas que tenemos aquí atrás son del Fondo Consejo. Están muy bien conservados. Obviamente hay documentos que tienen un deterioro natural por el paso del tiempo. Hay unos en un estado más o menos de conservación y hay unos que sí, tristemente, han tenido condiciones bastante precarias para su organización. Cuando entramos al archivo estaban apilados en cajas. Sí. Una caja sobre otra, entonces muchas cajas también se habían deteriorado, el peso de los mismos documentos sobre otros, una pila de unas 8 o 9 cajas, hacía que los del fondo pues, se dañaran. Muchas de esas contenían libros que tienen un peso mucho más grande, entonces
aplastaba los documentos. Sí, Andrés, hablemos acerca también como de esas condiciones técnicas que ustedes deben adquirir o de bioseguridad para poder tratar este tipo de documentos históricos que llevan años guardados y que me imagino tienen bacterias, ácaros. Entonces, ¿cómo debe ser la intervención técnica de estos archivos o de estos documentos? Bueno, de parte del profesional que se da la tarea de trabajar en esto es usar tapabocas, usar guantes, de ser posible también usar un delantal casi parecido al de un médico, y cada vez que uno salga del archivo desinfectarse con alcohol, lavarse las manos con jabón, si puede darse una bañadita con un spray de alcohol hasta es lo recomendable, y también tratar de no acercárselos mucho a los ojos porque pues, si uno no tiene lentes o no tiene la protección necesaria en el rostro puede también generarse de alguna enfermedad, porque es lo que dices. Los documentos tienen hongos, tienen ácaros, tienen la misma oxidación a los que les han puesto ganchitos que se van oxidando ahí, sí. Y esos materiales también pueden ser peligrosos y perjudiciales para nosotros los humanos. Entonces es también saber uno contra qué se está enfrentando, y sobre todo los documentos muy antiguos que ya el papel se ha deteriorado, se ha como quebrado. También tener mucha precaución de no estar cerquita de una corriente de viento que una micropartícula se te pueda ir a los ojos o te la pueda respirar. Entonces es eso. Bueno, también me gustaría que habláramos acerca ya de una reflexión profunda de la situación actual del Archivo Histórico del municipio de Andes y por qué es importante este trabajo, esta labor profesional que ustedes están haciendo en una intervención de recuperación, de mirar cuántos documentos hay, de foliarlos, de clasificarlos. ¿Por qué es importante este trabajo para nosotros como andinos? Es importante y no solo para los andinos, porque uno acá se encuentra documentos que hablan de Ciudad Bolívar, que hablan de Salgar, que hablan de Concordia, de Betania. Entonces es importante entender que nos está contando cosas muy particulares de la historia de la subregión, que nos está mostrando cómo hablaban las personas. Los sumarios judiciales, por ejemplo, el escribano solía transcribir tal cual le dictaba a la persona que estaba poniendo la denuncia. Entonces, si usaba palabras soeces, las ponía. Si usaba expresiones que, digámoslo, eran muy propias de su época, entonces uno ahí las puede leer. Entonces, por ahora nos permite entender esa vida cotidiana, no solo de Andes, sino pues, como les digo, de la subregión. Pero Andrés, me llama mucho la atención el tema de esa escritura, y ya a modo como de información, las reglas ortográficas y la escritura, o de cierta manera la puntuación, ¿cierto? ¿Qué tal en esos escritos? ¿Estas gentes o estas personas sí respondían o de cierta manera respetaban estas normas ortográficas? Si nos ponemos a pensarla como pensamos la ortografía hoy, pues no. Nos ganan. Porque igual el idioma es algo muy cambiante. Sí. Entonces, también es pensar que eran personas que no tuvieron una instrucción pública, una instrucción académica elevada, entonces sabían era juntar las letras y saber cómo sonaba una letra con la otra, y así lo escribían. Yo ayer, por ejemplo, estuve mirando unas actas de compraventas de 1856 y el escribano, un señor Sotero Arango, si hoy presentara una prueba de ortografía la perdería, sí. Porque venta está con B, porque no me acuerdo cuál otra palabra que también se repetía mucho, la escribía con mala ortografía. Y la tilde no se utilizaba mucho. Las tildes muy pocas, la puntuación era escasa. Entonces podemos notar una evolución también en cuanto al lenguaje o al uso de las reglas ortográficas hoy en día comparado con estos documentos históricos. Yo no diría que una evolución, pero sí un cambio. Un cambio. Porque también el idioma es algo muy humano, entonces es también entender cómo los humanos nos habíamos comunicado y que, por ejemplo, existían formalismos para una cosa. Por ejemplo, vuelvo al tema de la venta de las tierras. Sí. Se vende a juro de heredad de una vez y para siempre a Pepito Pérez las tierras de no sé qué para sus herederos y sucesores. Una frase muy larga que era muy protocolaria para yo decir que te vendo a ti una tierra para que luego se la dejes a tus sucesores, a tus herederos. Bueno, y hablemos acerca de ese trabajo de foliación. ¿Cuántos documentos hoy han foliado y cuántos han clasificado? Si podemos hablar de una clasificación ya realizada. Clasificación aproximadamente 2100, 2200. Y foliación, solamente he tomado la decisión de foliar los que ya voy a describir.
El proceso consta de 3 etapas: clasificación, ordenación, descripción. Entonces, como para no perder mucho tiempo en clasificación y en ordenación, he decidido que solo voy a foliar los que haya que foliar en el momento de la descripción. Andrés, para ir redondeando y finalizando este bloque, ¿qué opinión le merece a usted este trabajo que vienen realizando en el municipio de Andes, pues desde un punto de vista muy personal y también para darlo a conocer al mundo con respecto a esa historia que nos pertenece a nosotros los andinos? Pues, ¿qué opinión me merece? Que es una historia que está por contar y que va a enriquecer mucho más la historia del municipio, porque ya con el propio Gustavo y otras personas que se han dedicado a la historia del municipio, uno puede entender algunas cositas como muy generales, pero entonces acá ya es conocer muchas de esas particularidades. Entonces, por ejemplo, lo que te decía ahora, nutrir aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuándo se fundó el barrio San Pedro? Ni idea. 1855, ya hay documentos que hablan de que el barrio San Pedro existía. Y hoy es algo como tan cotidiano saber que existe No, este barrio. Y que fue antes de ser la zona rosa de Andes, ¿cierto? Porque ya hoy la conocemos como la zona de diversión, de las discotecas, los bares, pero antes, ¿qué fue? ¿Cierto? Reconocer también esa historia nos permite saber cómo nos hemos comportado como pueblo, como sociedad, y por qué somos el resultado de lo que hoy somos, ¿cierto? Sí, y lo que te decía es entender que en el archivo uno está encontrándose, incluso sin quererlo buscar, cositas que te van a hablar del Andes, incluso de hoy, hace 150 años. Por ejemplo, con el propio ayer nos aprendíamos cómo en un proceso de venta de tierras, vuelvo al mismo tema, ya están los nombres de las veredas de hoy. O sea, uno encuentra que La Cedrona, que La Guada, que San Pedro, que Santa Rita, en un documento de 1855, cuando Andes apenas tenía 3 años de haberse fundado. Datos muy importantes, muy interesantes, pero el tiempo en televisión es corto. Andrés, agradecerle definitivamente el trabajo que ustedes están haciendo hoy. Significa que en Andes lo estamos haciendo bien porque reconocemos y resaltamos esa historia que tenemos como andinos. Andrés, muchas gracias por participar de este espacio. No, con todo gusto, Santiago, y también muchas gracias a UPAN. Bueno, de esta manera llegamos al final de Andes lo hace bien. Recordarles, mi nombre es Santiago Agudelo Álvarez, comunicador social periodista. Hago parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Andes y estamos visibilizando todas esas historias que lo hacen bien en Andes.